Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en este conversatorio de la Feria Chaco. Yo soy Carolina Castro y ella es María Edwards. No voy a decir muchas cosas más. Les vamos a dejar un vídeo y después empezamos a conversar. La exploración desprendida del astrónomo la veo también en el artista, cuyo único afán es abrir una nueva posibilidad. Una búsqueda que no concluye nunca, abriendo espacio a la duda y a lo infinito, iluminada por los encuentros. Mi intención es hacer una obra que sea producto de la observación y la experiencia, inspirada en la astronomía, la música y las matemáticas, y en el mito pitagórico que dice que descendemos de seres que cayeron desde las estrellas, y que la única esperanza para volver a subir sería replicar el orden del universo con la práctica de las matemáticas como música. Abrir una ventana de aire, dibujar a través del espacio, activar el vacío, suspenderse en él, volverse liviano y despegar un momento, aunque sea a ninguna parte. El movimiento pendular como el simple y esencial acto de respirar. Mi obra implica el hacer, el valor del tiempo sobre las cosas en desuso, dándoles un nuevo sentido. Un espacio donde convivan los encuentros, la ciencia, el arte y en este caso también la tecnología. Estando inmersa en el entorno, abierta a lo impredecible, guiada por la intuición, la imaginación y la inspiración. La forma que veo para alcanzar un verdadero entendimiento de las cosas y lo vivido. Hace más o menos 1 año y medio y quizás 2 años, yo conocí a la María empezando a hacer una investigación sobre artistas chilenos y por algún motivo nuestros caminos se cruzaron y empezamos a hacer un diálogo, a tener un diálogo por mail que implicó mandarnos cartas, archivos, no sé, ideas, como espontáneamente empezó a ocurrir una conexión entre nosotras dos como muy espontánea, en la que de repente una iba a un lugar y se encontraba algo y se lo mandaba. Y la otra pasaban 3 semanas y de repente te mandaba otra cosa de vuelta. Y así empezamos como una conversación muy bonita, que es parte como de lo que nos tiene aquí sentada. Y hace como 9 meses atrás yo vi una convocatoria para un premio que daba el Instituto Europeo de Ciencia y se lo mandé a la María, o creo que lo puse en mi Facebook de hecho, y la María lo vio y dijo, voy a postular. Y este video es el resultado de gran parte como de nuestros diálogos y de el hecho de que la María se ganó ese premio del Instituto Europeo y ha estado haciendo una travesía ya desde hace unos cuantos meses en colaboración con un equipo de científicos y ha estado viajando, ha estado en el norte, en el desierto y en muchos otros lugares. Vengo llegando hace muy poquito de Austria, que en el fondo este video cuenta un poco el proceso de esta investigación que partió en los observatorios del norte a raíz de esta convocatoria para artistas que les interesara trabajar y desarrollar un proyecto en que se vinculara el arte, la ciencia, la astronomía. Y siempre he tenido un vínculo bien profundo con más que nada la astronomía,
y el pensamiento científico de alguna forma y es como más el desarrollo científico se conecta mucho con mi proceso creativo. Entonces vengo llegando de Austria de desarrollar luego de esta investigación la obra, y este video es producto del proceso de eso y está también en marcha porque la obra ahora continúa girando por los 7 países involucrados en esta convocatoria. Y lo bonito también es que este proyecto se llama Encuentros, porque surge un poco a partir de eso, de los encuentros que van apareciendo en el camino y cómo esos encuentros me van dando las pistas para llegar y para el encuentro siguiente y ir construyendo así la obra. Creo que en el proceso como de nuestro propio encuentro han ido surgiendo como cosas en que la María y yo, y hablo como, puedo decir como nosotras, sí. Creemos que son fundamentales para poder trabajar, para poder hacer lo que a uno le gusta, lo que uno como siente como necesario. Y nos hemos dado cuenta que había algo puntualmente en común, que era como la fe en nuestro trabajo. Y algo así como la fe, no como una fe absoluta, sino como una especie como de fe experimental, que en algún momento con la María hablábamos de un textito de Proust que encontramos, donde yo creo que está por ahí, ¿o no? Donde las dos nos sentíamos como súper identificadas en esta idea de que para que uno haga lo que hace, en mi caso como curadora, como escritora, como investigadora, como no sé, como una búsqueda absoluta como de las cosas, de repente nos dimos cuenta de que por un lado estaba como este aspecto como racional, que hablábamos como, claro, uno piensa mucho las cosas, cómo lo hago, pero lo hago de esta manera, lo hago de otra, qué sé yo. Y de repente como que al final siempre la intuición es la que gana. Es como esa cosa de la guata que siempre nosotras todas hablamos, como decir, ya sí, lo he pensado mucho, pero a mí la guata me dice esto, entonces quiero ir para allá. Y esta frase de Proust es como, para mí es como súper, define como muy bien esa idea, que es como que de repente, como que la razón abdica y dice, ok, yo estoy al servicio de la intuición, en verdad, porque mi rol no es estar metida en ese espacio de sensibilidad, sino que mi rol es estar en el espacio como más de las ideas, ¿no? Y creo que las dos nos hemos movido mucho en eso. Y hay algo muy bonito que hoy día en la mañana cuando lo leía, como que en esa parte que ayer cuando lo conversábamos, que habla que la inteligencia misma, y es entonces la inteligencia misma que dándose cuenta de la superioridad aquella de la intuición en el fondo, abdica por razonamiento ante dichas potencias y acepta convertirse en su colaboradora y su sirvienta. Ahí me pareció como muy humilde el acto de la inteligencia al abdicarse frente, o sea, decir como, ¿sabéis que este es un rol que va más por el lado de la intuición? Y que es un poco también lo que yo hablo en el video y lo que yo creo que conecta la búsqueda del científico con la del artista. Y es lo que a mí me pasó al estar en los observatorios y al establecer un diálogo con los astrónomos, y también la obra que se produjo después de toda esta experiencia fue como un poco un regalo y un compromiso que surgió frente a ellos, porque yo como artista me sentí como súper representada o conectada con la búsqueda que ellos están haciendo. En el fondo hay también una fe ciega que como al artista lo impulsa a seguir buscando, a ir detrás de una idea. Que ver, ¿te acordás en algún momento que hablábamos de que a mí también me interesa mucho la relación arte-ciencia? Y como parte como de lo que nos hablamos como muy al principio de nuestro, y ha estado siempre en nuestro diálogo, el hecho de que la búsqueda del artista y la búsqueda del científico van igual de la mano. Porque primero, o sea, un artista necesita, voy a partir por el científico, un científico necesita creer en algo que no existe. O sea, para poder comprobar que existe, necesita creer que existe antes que nada. Entonces, hay una fe absoluta en el decir, ok, yo creo que esto ocurrió miles de años atrás, como en el caso, no sé, por ejemplo, hablando de las estrellas o de los fenómenos como... Y después están el cómo llego a poder comprobar, porque esa es una característica de la ciencia, a pesar de que eso está cambiando mucho, no es necesario a veces comprobarlo todo.
que eso existió. Entonces la fe es parte de eso. Y en el artista también eso es algo que es súper importante. Como, ¿cómo lleváis a cabo como ese sentimiento, esas ideas que aparecen como en la vida y que de repente decís, ya, ¿cómo transformo esto en un objeto? ¿Cómo lo transformo en materia? ¿Cómo llevo la energía? Que en ese caso hay una cuestión que para mí es como súper alquímica, ¿no? Como de ese como fondo psicológico, mental, espiritual, hecho forma. Sí, y hay algo muy bonito también que yo creo que es esa búsqueda como que no conduce a nada, porque claro, uno quiere construir algo y darle forma como material a esta idea o a esta energía que lo mueve, pero en una conversación que yo tuve con uno de los astrónomos y que fue muy bonito también, que él me preguntaba como muy inocentemente desde toda su experiencia, desde la física y todo, como cómo eran mis procesos como artista. Y yo le preguntaba cómo eran sus procesos como astrónomo y científico. Y en un minuto me dijo que en el fondo que él, más que descubrir, porque ellos tienen un tema como, los artistas quizás tienen un tema con el exponer o mostrar lo que están haciendo, los astrónomos como tú que has descubierto, era como la conversación en las comidas, ¿no? Yo descubrí una galaxia y una estrella, y era como ese el tipo de diálogo. Y de unas dimensiones totales. Así increíble. Y él me dice como así como conversando entre nosotros, me dice, en verdad yo no tengo tanto interés en descubrir más que en entender. Y eso fue muy bonito y a mí me hizo como ahí me sentí más representada aún, porque también yo me di cuenta que lo que yo hago, en el fondo es como ese impulso, esa fe y esa confianza de darle y poner toda la energía en algo que yo sé desde un comienzo que no voy a llegar a ninguna parte, sí. Pero sí, mi intención es como entender un poco más. Entonces, la búsqueda de él, que era como lograr una mayor comprensión de las cosas y una mayor conciencia, se traduce igual en mi proceso como artista, en el fondo. Yo creo que eso tiene harto que ver con esta idea como de el camino, como que a veces el camino recorrido vale más que el lugar al que llegáis, ¿no? Que es como una idea, ya es como una idea casi ya filosófica, ¿no? Como una filosofía de vida, como que el proceso siempre es más importante, el camino que elegís, la manera en la que lo camináis, las cosas que te vayas encontrando, como hemos hablado nosotras como harto sobre estar como abierto a que las cosas ocurran, a estar abierto a que te pasen cosas. O sea, como de alguna manera el proceso, yo creo que el proceso artístico, el proceso creativo, voy a hablar del proceso creativo en general, porque yo no siendo artista vivo un proceso creativo constantemente y estoy todo el rato como en ese como ejercicio de decir, a ver, ¿cómo me preparo? Y ahí es como donde entra como ese trabajo que hablábamos, como esa especie como de creer como en una mística, como me preparo como física, mental, espiritualmente para poder hacer lo que voy a hacer, como para abordar en el fondo. Sí, y lo que hablamos ayer de la actitud en el fondo. Sí, qué actitud tomar para poder llevar a cabo ese trabajo que es tan potente, que requiere como tanta energía, ¿no? Como vaciarte de cosas para que las cosas puedan llegar a ti, como hacer espacio para que las cosas vengan y ocurran. Y de alguna manera como yo, en mi experiencia, como a mí las cosas más lindas que me han pasado han sido en los momentos en los que no espero que nada me ocurra, ¿no? Claro, y eso era también en el fondo de esa actitud de la que hablábamos, que fue lo que yo pensé y por eso se llama este proyecto Encuentros, porque cuando me resultó y me dijeron ya tienes que presentar un proyecto que quieras hacer y todo, yo dije como tengo dos alternativas, o sea, ya al ver que me iba a involucrar con todos estos astrónomos y con gente que ya sabe y tiene una experiencia inmensa frente a las cosas y que yo como artista en verdad no sé nada, solo es como más el ejercicio de hacer. Dije igual, ¿qué voy a ir a hacer? Como a plantear, como mira, yo voy a hacer esto, como que en verdad dije una oportunidad tan increíble que creo que más que prepararme y llenarme de teorías y como de posibilidades, es como prepararme más como como a abrirme y prepararme como más en el sentido como de qué actitud voy a tomar frente a esto. Y por eso desde el principio dije, preferí decir, aunque igual tenía muchas ideas y cosas claras, preferí decir en verdad no tengo nada, tengo algunas nociones de qué, hacia dónde quiero ir,
pero el cómo llegar hacia allá es clave, y el cómo implica estar abierto al encuentro. Y en el fondo en esa apertura es donde también hay un poco de vértigo y donde estamos acostumbrados a partir de la certeza. Y sobre todo como artistas, en las residencias y todos como que te piden desde un comienzo qué va a ser una planilla Excel y de gastos y no sé qué. No tengo idea, yo le dije, en verdad, ojalá gastar lo menos posible, ojalá que me pasen muchas cosas y que eso me permita desarrollar una obra, pero yo tengo fe en que va a resultar. Y en el fondo mucho, y gracias a la confianza que no sé, yo creo que igual de alguna manera de a poquito, y cuando me fueron conociendo y me vieron que ya llegaba con mis cosas, aunque no decía nada mucho, tenía planes, fui teniendo, o sea, ellos fueron como tomando confianza en mí y eso me permitió también jugar un poco más y al final todos terminaron siendo un poco cómplices de esta salida al encuentro y darle espacio a que las cosas pasen y jugar un poco a que yo no tengo nada muy claro, aunque sí yo sabía que era más o menos, pero más como entregarle la pelota a ellos y poder generar un diálogo. Igual hay algo que me pasa con esto que estamos hablando y es como que están nuestros momentos de crisis también. Sí. Como ahora estamos pensando en nuestros momentos de crisis. Es un momento en lo que de repente uno está absolutamente bloqueado, no sabe qué hacer, no sabe qué escribir, no sabe qué tipo de obra quiere, como no sabía en verdad, ni tampoco sabía ni de dónde quería llegar, y a veces incluso estáis como imposibilitado a vivir el proceso, porque estáis bloqueado, porque estáis agotado, porque estáis, no sé, porque el mundo te demanda profesionalmente ciertas cosas que para las que a veces uno no está, no voy a decir no está preparado, yo creo que uno siempre está preparado para lo que está por venir, pero a lo mejor uno necesita otro tiempo. Sí. O sea, uno no va a veces a esa velocidad. Y me acordé de una de las cosas que hemos compartido, que fue la carta de Sol LeWitt a Eva Gesse. Ese fue el primer mail que nos mandamos. El primer mail que nos mandamos. Sol LeWitt, que es este artista americano, y Eva Gesse tuvieron como una muy grande amistad. Y Eva Gesse era una mujer, voy a decir que era una mujer muy atormentada, la verdad, que le costaba mucho producir y que siempre vivía como en el conflicto de la creación, o sea, cómo crear, qué cosas hacer, cómo hacerlas, como, no sé, como, sí, un conflicto como constante con su trabajo. Y está esta carta que Sol LeWitt le escribe y que, bueno, está en inglés, pero básicamente lo que dice como toda la carta es como le dice como deja de pensar, deja de darle vueltas, deja de decir que no eres capaz, deja de ponerte obstáculos, como deja de hacer que tu fantasma, como ese fantasma como negativo que uno tiene, que yo creo que a todos nos acompaña en algún momento de la vida o del día inclusive, déjalo, no lo pesquí, no le hagáis más caso y haz lo que tenéis que hacer, que es como este do del final, ¿no? Como hay que hacer. O sea, las cosas al final hay que hacerlas, como con miedo o no, como con el placer que te provocan, pero al final es como, hay un momento en el que hay que venir y hacer las cosas. Como arrojarse sí, un poco al vacío también. Tirarte a la piscina. Sí. Como decir, ok, esto lo tengo que hacer, entonces me tengo que tirar. Claro, pero de repente pasa que muy pocas veces te da el espacio y se te permite hacer, solamente hacer, haciendo. Y en el haciendo ir entendiendo y ir reflexionando. O sea, el hacer te permite llegar a la reflexión y de la reflexión llegar a las cosas o de las cosas llegar a la reflexión, pero para eso hay que andar, hay que salir y hay que... Pero claro, en todas estas aplicaciones a mí lo que me pasó un poco y lo que me conflictúa es que te piden certeza desde un comienzo. Y también yo lo tomé como un ejercicio y dije como conmigo misma y también como con ellos decir, y no es fácil porque igual trabajar con austriacos que son como súper ceñidos como al orden y como que esto tiene que ser así, no sé qué. Yo dije, a ver, ¿cuánta confianza podría inspirar para que esto sea realizable en el fondo? Y fue resultando increíble, o sea, y yo creo que la confianza surgió cuando ellos me vieron hacer, cuando en el fondo yo no avisé mucho, pero por ejemplo el columpio que colgué en el observatorio, yo no pregunté, y fue una cosa media clandestina que hice porque yo sabía que si me ponía a explicar, me iban a preguntar, pero ¿por qué? El permiso y la altura.
Entonces yo lo que hice fue como, tampoco tenía muy claro si yo quería que el columpio fuese tan protagonista, pero me inspiró la idea de tener como un desafío o algo que ir a hacer, algo concreto. Y en base a eso, como una hazaña, y en base a eso como experimentar un poco. Y ese juego o ese riesgo permitió a que otros se involucraran en el proceso y a que también se hicieran un poco cómplices. Sí. Y después, cuando yo ya logré colgar el columpio y cuando después de haberlo colgado me dijeron, sí, tienes la autorización, yo dije, bueno, qué bueno porque ya lo hice. Claro. Como que uno empieza a validarse en los hechos, en el fondo, más que en tanto discurso y en tanta teoría desde un comienzo. Y justamente cuando venía caminando para acá, y antes de venirme, cuando hablábamos en la mañana, qué vamos a decir, cuando no sé mucho qué hacer, este es mi estudio portátil con el que llevé a los observatorios, me fui a Viena, está bien carreteado porque tiene varios viajes ya a cuestas y lo amarro en mi bicicleta y salgo a buscar cosas. Y metí cosas así varias para tener como por si nos quedamos en blanco, se nos olvidaba algo. Y en eso, bueno, me demoré bastante sobre el libro también. Y viniendo para acá empecé a pensar como que qué era lo que yo quería compartir y que me gustaría como cosas con las que yo recurro siempre. Por ejemplo, que también voy viendo que al final se van conectando en cada proyecto que voy haciendo. Este es el libro que te decía que me regaló un amigo, Vicente Cosiña, artista también, que es como mi joyita con el que voy a todas partes. A veces lo uso, a veces no, pero por si me pierdo. Es un libro de constelaciones, muy lindo. Después, otra cosa que es bien clave en mis procesos y todo son los pizarrones, como este. O sea, de eso sería súper lindo que habláramos un poco, como de cómo se crean los pizarrones. Este es un pizarrón que este es el 21 de julio del 2012, particularmente, y este es un pizarrón chiquitito que hice en un proyecto por Nueva York en bicicleta, donde llevé esta misma maleta que amarré a mi bicicleta y en el fondo me impuse una serie de obstrucciones y como cortapices para el proceso creativo, y a partir de lo que iba pasando en el camino construir la obra de Ojalá Casi Nada. Ese es como el momento en el que uno decide como ser un poco, no sé cómo se diría, como vivir como una especie de placer tortuoso. Claro, un poco. Es como ponerte obstáculos para poder llegar a hacer cosas. Sí, y de repente lo que me pasa es que generalmente cuando parto un proyecto, o en mi vida en general, me suelo poner, o sea, es como ¿para qué hacerla fácil si se puede hacer difícil? Como que eso gatilla, va gatilla, o sea, es como construir a partir de la necesidad, es como que de ahí sale todo. Otra vez volvemos al tema de la fe. El creer que el arte es capaz de transformarte en su proceso de hacerlo y también en el proceso de observarlo o de experienciarlo. Como diría Mira Schendel, digamos, como esa idea como de la experiencia, como de estar ahí, como de vivir la obra, como una Lydia Clark también, como hay obras en las que es necesario poner el cuerpo, estar ahí, tomar las cosas, meterte entre medio, estar ahí, ¿no? Como hay obras que involucran un proceso terapéutico, un proceso de transformación. Hay algunas que buscan hacerlo como voluntariamente y hay otras que eso simplemente ocurre, ¿no? Sí. Pero claro, eso mismo del experienciar, que es algo que ahora pasa tan poco, en el fondo. ¿Cuánto se valida la experiencia al lado de la productividad o del hacer o de la certeza? En el fondo, no sé, es algo que ojalá como que se rescatara más, y yo creo que en el oficio y en el tema de lo manual está el estar ahí presente, está el caminar, en el acto del caminar, en el yo acto creo que el hacer, o sea, yendo como a esta charla tenía como título, creo, como el trabajo manual y el trabajo espiritual. Yo creo que ese título nació un poco como de cuando yo dije que íbamos a tener esta conversación, como alguna manera como de qué es lo que pasa cuando uno hace, como qué es lo que pasa en el proceso artístico cuando tú venís y tenés que coger cosas y tomarlas y ver qué forma toman y cómo se ven cuando las ponís juntas y todo eso es como
no sé, yo creo que es la transmisión también como del estado en el que uno se encuentra a los objetos, y los objetos también están cargados de cosas, sobre todo en el caso de tu trabajo, que tú trabajas con cosas que recogís de la calle en muchos casos, ¿no? Como cuántas historias tienen esas cosas y cuánta energía te traís tú a tu taller. Hay otro tema que tiene que ver con esto, que es algo que nosotros también hablamos harto, que tiene que ver con la verdad. No solo como con el concepto filosófico de la verdad, sino como con qué es lo que uno toma por verdad. Como esa idea como de que hay una cosa como en el arte en el que hay una especie como de búsqueda de verdad, ¿no? Que al final es como tú decís, como que nosotros sabemos que a lo mejor esa verdad no existe, pero uno quiere llegar a ella, como hay algo que te dice que las cosas deberían ser de una manera o en algún momento algo tiene que ocurrir, como me parece como que ese es algo en la que también como tiene mucho que ver, volviendo como a lo del científico, como la búsqueda del científico, la búsqueda del artista, la búsqueda de todo ser humano. Esto es muy lindo, que ella dice etapas de la creencia, cuando invade el alma entera, la verdad más ordinaria es como una revelación. Sí, eso, la verdad como revelación, ese momento en el que uno se encuentra con las cosas. Claro. Y decís, wow. Y al final todo tiene una verdad, entonces eso, y cuando empezáis como a vincularte con la verdad de las cosas y con la verdad del hacer, claro, es como cuando hablábamos que todo te toca, todo te conmueve, es como que realmente te sensibiliza. Sí. Cuando te aproximáis desde una búsqueda de una verdad, de una honestidad, que en el fondo es un poco lo que yo intento hacer como persona y como artista, en el fondo, cómo llevar a cabo el hacer.